Nos conectamos desde los sonidos. LTD34 Radio Web. Energía emocional. Jorge Luis del Conte. La señal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos y tantos amigos conectados? Aquí estamos, a ver si me pueden ver, si tienen la dicha de ver semejante creación de la naturaleza. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están todos bien? ¿Todo lindo? ¿Todo ya acomodado? Nos esperan unos minutos largos de sensaciones, de emociones diversas. Y trataremos de darle un marco de buena contención, respeto y sobre todo de una suerte de, si se quiere, solidario servicio. Tratar de descubrir las respuestas a esas grandes interrogantes y preguntas que tenemos, que es ¿qué pasa cuando trascendemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Saber nuestro propósito, nuestro motivo, nuestra razón de estar aquí conectados. A ver, veamos una cosita. Si se ve todo como corresponde. Sí, se ve todo como corresponde. Aquí estamos. Se te ve, Jorge, dice Silvia. Gracias, empieza. Bueno, estamos bien, estamos muy bien. Yo ya lo estoy viendo a nuestro invitado de lujo. Quiero decirte que es para mí un honor enorme poder contar con la palabra, la presencia, la imagen de nuestro querido amigo que está allí. Ahí lo ven a Daniel Usón, a quien le vamos a dar el último plano, ahí saludando. Hola, Daniel. Como verás, hay varias personas solicitando el ingreso y bueno, veamos qué podemos hacer con esto. Yo les voy a pedir ahora a todos los queridos amigos que nos escuchan que voy a rechazar la invitación para quitar ese cartel de en medio y daremos aire a las consultas aproximadamente en 20 minutos o un poquito menos, porque primero quiero conversar con mi querido amigo Daniel Usón, así que no se me calienten, no se me enojen ni se me encabronen. Así que ahí está. En un ratito ya damos debido aire a todos como para que puedan ir ingresando de a uno. Vamos a ver cómo lo organizamos. Daniel, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Pues muy buenas noches. Lo primero de todo, darte las gracias por la invitación. Bueno. Que hay ventanitas que se abren. Sí. Es que generás un imán hacia estas grandes preguntas que deseamos tener respuestas, ¿no? Queridos amigos, les reitero, tengan paciencia. Van a ser admitidos en un ratito. Primero quiero tener una charla para dar un marco de referencia a esta charla que necesita tener algún marco, como bien lo decimos. Daniel, en principio, bueno, tu agenda es hiper complicada y te agradezco profundamente que me hayas concedido estos minutos y que, bueno, nuestros amigos que están escuchando puedan
puedan hacer algún nivel de consulta. Para el que cree, ninguna prueba hace falta, y para el que no cree, ninguna prueba es suficiente. Así que, pero sí vamos a tratar de dejar esto desde el respeto. En cuanto yo perciba algo así, me voy a ver forzado a quitarlo de la consulta. Pero nada, no pasa nada, estamos bien. Así que, bueno, vamos a habilitar, ¿sí? Si te parece bien, Daniel, a quien quiera ingresar, solo tiene que pedir admitir y vamos a ver qué resulta de esta consulta. ¿Es necesario mostrar una imagen o solamente con la voz va? ¿Es necesario mostrar una imagen solamente con la voz? Bien. Bien. Ahí tenemos a Paulino, vamos a silenciarlo para el retorno. Paulino Barrientos, creo que Daniel va a necesitar alguna presentación como para percibir tu energía, tu tono de voz, etcétera, y tal vez ir a una consulta directa o no, pero sí necesita escucharte, es decir, que te presentes, dónde vivís, en fin, algo así como para que Daniel vaya pudiendo entender un poquito más tu energía. Así que... Bien, lo primero de todo, sin que diga nada, lo que estoy percibiendo, Paulino, es que es una persona que le da mucha vuelta a todo y que es muy mental. Es decir, que todo lo procesa primero por aquí y luego por el corazón. Pero nadie sabe lo sensible y emocional que es. Es decir, muchas veces me habrán tachado, y por eso me porfa, de que a veces eres como muy frío, muy distante o muy desconectado de las emociones. Y yo te diría que, con lo que he podido ver, la primera impronta es: Paulino es un hombre súper emoción, o sea, con mucha emoción, extremadamente mental, y que le gusta estudiar, leer, es como, ¿sabes? Porque no para de informarse de todo. Esta sería la primera impronta, nada más ver la imagen y sin hablar. Fíjate lo que se puede saber de la impronta. Muy bien. Bueno, Paulino, activa tu mic y ahí está. Daniel, contigo. A ver, ¿sale mi voz o no? Sí, muy, muy bajito. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan en este momento? Ahí, más o menos, sí. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro que estés bien. Bueno, mi consulta es referente a familiares. Bien, nada más verte y hacerte ese pequeño entre escáner e información que hemos podido verificar. Me salían dos mujeres. Me salía uno por tu parte materna y otra por tu parte como una mujer, una esposa, como que está en el otro lado y como que se quiere manifestar y darte muchos mensajes, y sobre todo me sale como muchos besos, que me recuerda como la pesada de los besos, y digo... Y no entiendo el mensaje, pero tú lo entenderás. Me dice: soy la pesada de los besos, que estoy aquí, que no me eche tanto en falta, que sí, que yo era de tocaba todo, o sea, era como muy kinestésica ella. Y tú, a ver, no quiero decir que seas muy frío, pero sí que me dice: Dani, era muy soso. Me dice, cuando yo le daba 20.002 besos, él me daba uno. Sí, sé de quién puede ser. Bien, y cuando cuando me daba ese uno, para mí era la bomba, porque para que te dé Paulino, para que te dé Pau un beso, anda que no tiene que pasar tiempo para que te conozca.
y un mensaje que te quiero dar, me dice, de la besucona, me da un mensaje y me está marcando mucho el tema de que hay unos papeles en una mesa que son como muy de ella o que cuando los ves o los tocas te recuerda mucho a ella. No sé qué papeles son, pero me dice, cuando esos papeles están con él, es el momento en el que yo le cojo y le toco por aquí, por el hombro izquierdo, derecho, y nota como un escalofrío y es un poco faltona. Me dice, y el muy estúpido no se da cuenta de que estoy con él. Así que por favor dile que la siguiente vez que lo haga, que por lo menos me haga así para saber que está conmigo y estoy con él. Que no me voy a ir, aunque él no quería esa forma que me despedí, y quiero pedirle perdón por las formas que tuve de despedirme, que no fueron ni las adecuadas ni las que él se merece. Con lo cual, lo primero de todo, gracias por haberme consentido y haberme dado tanto amor. Y lo segundo, lo quiere decir que disculparme ante la partida de esa forma un poco, no me dice trágica, pero me dice violenta. ¿Tú lo entiendes, Paulino? Sí. Pues ahí tienes. Sí, lo entiendo perfectamente. Sé quién es. Sé quién es y, bueno, hasta hoy me duele la partida de esa persona. Eso. Pues ahí lo tienes. Mm. Tienes que sanar esa pérdida porque necesitas llorar, porque si no lloras te va a generar una hernia en el estómago, que lo tienes, me dice que lo tienes a día de hoy muy delicado. Uh-huh. Así que sana y en la medida de lo posible llora, porque no has llorado la pérdida porque te has hecho el fuerte. Sí, eso es cierto. Pues ahí tienes los mensajes de la besucona, que te quiere dar más besos, pero cuando llores, dice, le voy a dar más porque es la señal que él tiene de manifestar su corazoncito, que a veces lo encoge. Sí. Sí, y otra pregunta que te quiero hacer es una pregunta sobre un problema familiar que tenemos, ¿sí? Y estoy tratando de resolverlo, pero hay algo que me pesa en la conciencia de si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Es una pregunta que me gustaría hacerle a mis padres, por ejemplo. Tiene que ver con esos documentos de papeles o algo que me estaba mencionando, ¿verdad? Sí. Porque, vale, es que cuando me estaba hablando de los papeles y demás, me dice, Dani, está todo de forma correcta, que no le dé muchas más vueltas, porque ahora entiendo, la ejecución de los papeles es cierta, pero me dice que hay un documento que es especialmente doloroso para ti enviarlo. Me dice, tienes que hacerlo porque es la única manera de que zanjes todo tu tema familiar. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Esa era mi consulta y agradezco mucho tu tiempo. Y que Dios te bendiga. ¿Ok? Un placer, Paulino. Gracias. Wow, qué cosa. Acá está, yo digo wow, y Pocho, mi amigo fiel, mi perro, se mete en la conversación. Hola, Silvia. Hola, Dani. Vaya follón. Un poquito. Sí. Que creo que va a ser el fallo, entre comillas, que tiene que mutearlo Jorge. Eso sí, Ya. porque ahora yo te escucho súper nítido y Sí. yo no me oigo con retorno. Ya. Ahora se puede. Ahora se puede. Ah, Dios mío. Cuéntame, Silvia. Encantada de conocerte primero. Muchas gracias, igualmente, hermosa.
Bueno, no, yo siempre, a ver, esto para mí es una ocasión súper especial porque nunca imaginé que hoy pudiera hablar contigo. Eh, a ver, yo es que desde toda la vida tengo mucho miedo a la muerte. Entonces, he sentido siempre como la necesidad de una señal o algo de que me confirme, ¿no? Bueno, de alguna manera, que no es el fin, ¿sabes? Entonces, no sé si algún familiar mío o alguien que pueda decirme algo que yo me quede con esa tranquilidad, no tranquilidad, sino, a ver, algo que me llene, ¿no? Calla. Muy fácil. A ver, no es que le tengas miedo, ¿vale, Silvia? Yo por lo que nada más verte en la impronta me sale que tienes una energía como muy de estar pensándolo todo una y otra y además me sale que eres una persona no, a ver, va a sonar un poco mal, pero yo, si ya me conoces, soy sin anestesia, ¿vale? Me sale como que dudas de todo e incluso de tu propia sombra. Traducido. No quiero decir con esto que no sepas qué zapatos ponerte y que te suponga un trauma, pero sí que me sale que dudas de todo y me sale la fecha 2009, tuviste un episodio en 2009 o 2019, no sé, el 9 lo tengo, pero pensaría que es el 2009 que 2019, ¿de acuerdo? Ahí fue una fecha que dijiste, venga, ahora todas mis dudas salen más a flor de piel. Con esto, ¿qué te quiero decir? Gracias por confirmármelo. ¿Me confirmas que no estoy loco? No, tú no estás loco, no. Vale, lo digo porque esas dos fechas me salen muy potentes. Luego, y si quieres, pues comentas el evento, pero ahora mismo no lo quiero saber, porque cuanto menos sepa de vosotros, mejor. Me sale que perdisteis a personas, sobre todo un varón, que me está diciendo, te estoy queriendo más de lo que tú esperas y además, tras mi partida, tuviste un bajón energético de valoración. Es decir, no es que a ti no te gusta que te quieran, pero tú prefieres que te valoren a que te quieran. Es decir, con esto que quiero dar a entender, de que para ti el amor viene por aquí, más que por aquí. ¿Esto en qué se traduce? También es verdad que te gusta de aquí, eres un poquito mimosa, eres un poquito sensiblona, pero más de aquí que de otra parte, ¿de acuerdo? Sí que me está marcando como un recinto, que es como, que es como, me sale como un pasillo, por las características que veo, como un hospital, ¿vale? Además, un hospital con paredes como muy, muy oscuras, y el mensaje que estoy viendo de esta energía me está siendo como un padre, pero me sale como muy horizontal de ti. No sé qué significará eso. Luego ya me lo traducirás si quieres. Me marca bastante el tema de que cuando esta persona se fue, pues como oyendo una bebida o saliendo hacia el baño y no te pudiste despedir al 100% de él. Es como que tienes ahí todavía el sentimiento que ya lo tienes tú incrustado desde nacimiento, pero es como que, jolines, encima que yo nací, me dice como que todos los niños nacen con un pan debajo del brazo, tú naciste con la ansiedad en un brazo y con la culpa en otro. Pues esas dos se incrementaron cuando se fue sin estar tú muy presente. Y ¡pum! Y el mensaje que te quiero dar es que, Silvia, no sé por qué me sale como un bizcocho, pero bueno, ahora lo veré. Y dije, ¿qué es esto, un bizcocho? O una cosa así. Y digo, me dice, es que si hubieras estado ahí presente, no me hubiera podido ir, porque ¿cómo me puedo despedir de esta mujer que me cuidó tanto en vida y ahora en muerte también? Me está como, ¿por qué me dice que le estás cuidando? Y que cada vez que pasas por un cuadro pequeño, bueno, tamaño mediano de él, le echas más en falta. ¿Qué es eso?
Bueno, en casa, en mi mesita tengo un cuadro de él, de cuando era joven. Y también en casa de mi madre tenemos un cuadro que nos pintaron. Y sí, siempre lo miro, eso es verdad. Paso y lo miro, es verdad eso. Bien, es que me está marcando muchísimo, sobre todo el rectángulo y el Sí. bizcocho. Y digo yo, el bizcocho es como que cuando había bizcocho es cuando él. Yo he preguntado porque yo. Ah, porque este cuadro, siempre que hacemos una celebración en casa, está al lado. Y cuando hay el cumpleaños, siempre pasamos la tarta por delante. ¿Sabes? Supongo que Vale. tiene algo Vale. que ver esto, no sé. Es que me estaba marcando y la frase era, porque yo cuando estoy así estoy en paralelo con muchas preguntas porque estoy pum, 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 Sí. pum. Es un desgaste esto energético. Y digo yo, ¿por qué me sales como un bizcocho y luego me salían como velas? Sí. Y digo yo, un bizcocho con velas, yo estoy fatal. Y digo yo, pero ¿por qué me está saliendo esto? Y digo, me dice, no, es que siempre que hay unas velas o un bizcocho está mi cuadrado. Sí, está ahí, sí. Y digo, wow, claro, por eso me dice que siempre está como muy presente, aunque se haya ido. Ajá. Con lo cual, Sí, eso sí. le da a entender. Y lo que me marca mucho es esos años que no me acuerdo que te he dicho, esos 2, Sí. y que en el 17 fue como para ti el apocalipsis, diciendo como que ya sabías en el 18, no sé qué pasó con una bicicleta, con un coche o algo con ruedas, que hubo como una especie de, no de antesala en el 2018, de que, a ver, es que me está mezclando, dame un segundo, porque me marca que a veces le recuerdas mucho, miento, no es el apocalipsis, en el 2018 estabas tú como con muchos recuerdos de cuando te enseñó a montar en bicicleta o en motocicleta. ¿Qué es eso? Bueno, él siempre le gustaron mucho las motos y cuando íbamos de vacaciones, él tenía una Vespa y yo siempre quería ir con él en la Vespa y me montaba en la Vespa. Y luego, mi primera moto que tuve me la regaló él y sí que las primeras veces que fui en la moto fui con él. Vale, ¿y qué pasó en el 2018? Que cada vez que ves o una moto, una bicicleta o una Vespa, es como que ¡pum! Quiero una cosa de esas, como que le quieres como traer, le quieres traer presente y una frase que me está diciendo, recuerda cuando te enseñé a montar, que muchas veces te caíste, pero sí estaba yo para sujetarte. Y ¿sabes? Como tenías la necesidad de que alguien te cogiera, por así decirlo, o que te agarrara, perdón, y actualmente lo que estás echando en falta no es su presencia, pero sí que es la sensación de protección y sobre todo de seguridad. Y a lo que me marca es, Silvia, no me necesitas para nada para sentirte segura, únicamente que retomes y no sé lo que me dice, que fomentes esa cualidad que tienes tú de hacer un escáner y saber si te están mintiendo o te están diciendo la verdad. Y digo, dame más información. Sí, porque muchas veces cuando va y conoce a alguien no tiene información de esa persona, pero después de conocerla, a ver, no digo que seas una Sí, pero es como que de 5 preguntas o sabes las 5 respuestas o 4 de ellas para decir, ¿me puedo fiar o no? De hecho, es verdad eso, es verdad. Y muchas veces, gracias, me está diciendo que últimamente lo estás perdiendo porque estás sin ganas de conocer a nadie. Bueno, ahora mismo es que tampoco con lo que hemos pasado, tampoco he querido mucho. Sí. Quizás sea por la situación que hemos pasado, ¿sabes? Que no quiero, a lo mejor, por esto. Me lo marca antes de lo que ha sucedido. Yo no soy generalista, ¿vale? Vale. Antes de... Mira, yo no se me había caído. Como me acuerdo de todo, me muero. Pero sí que me marca que lo estabas perdiendo y como que estás desganada
de la vida. Y con este mensaje te quiere dar que no es el final y que hace una semana y 2 días tuviste un sueño conmigo y con eso pudiste decir, Leñe, ¿esto qué significa? De hecho, tuviste una especie, me marca como una casa y con unas escaleras. Y tuviste como un sueño con casa y escaleras. Con él. Con él. No era era como un bar, no sé, como un sitio público. Sí, pero bueno, una casa. Sí. ¿Y qué pintan Sí. las escaleras ahí también? Pero no le veía la cara, estaba de espaldas. Sí. Vale, pues ahí tienes un mensaje de que me está diciendo de que en ese sueño Sí. te di una señal de que estoy contigo y ya puedes tener esperanza y sobre todo fe de que no me he ido. No me he ido y me dice así del todo. Me hace mucho este gesto como si fuera muy de Muchas gracias. Muchísimas gracias. Encantada. Un placer. Voy a quitar el sonido para que Jorge pueda hablar. Vale. Bien, muchas gracias Silvia, gracias corazón, gracias por tu tiempo y tu inquietud. Muchas gracias. A ver, vamos a probar de vuelta, Sandra, por favor, porque estabas muteada, yo no te podía dar audio, así que por favor reingresa y continuamos, así te puede dar una devolución Daniela tu inquietud. Por favor, si sos tan amable, solicita el ingreso a la reunión, que está el semáforo verde. Que me sorprende, la verdad que estoy gratamente sorprendido con tu habilidad, Daniel. Quiero decirte que... y aparte sos muy generoso. Sos una persona... yo no tengo una habilidad o un don, pero te estoy mirando a los ojos ahora. Y como dicen tradicionalmente, que son la ventana del alma, se te ve una persona sumamente pura. Me transmitís tranquilidad, me transmitís paz. La verdad estoy con estas cosas de los misterios, estoy gratamente sorprendido. Sandra, por favor, si solicitas otra vez el ingreso, o quien quiera que aproveche, así, ahí está. Me voy a llamar a silencio. Ahora veo a Sandra, pero no la escucha. Date sonido, Sandra, porfa. ¿Ya me escuchas? Ay, qué gusto. Sí. Con eco, pero te escucho. Tenía otros auriculares y no me permitió. Okay. Bien. Cuéntame, ahora que no hay eco, a ver si te puedo... La escucho un poquito, pero bueno, a ver si puedo centrarme. Bien, Sandra, antes de nada más ver la información, canalizar la vibración de tu sonido. No entiendo. Ay, Jorge, ¿me puedes quitar mi retorno de sonido que me estoy perdiendo?
pronta de la imagen, a ver, yo soy daltónico, con lo cual los colores los voy a confundir. Pero es que me venía un naranja, de la naranja a la fruta, y digo, vale, digo, es que este color en la vida actual de Sandra es fundamental y es un buen camino, un buen método que te viene muy bien, por cierto, para centrarte en algo que nunca haces, centrarte en ti y centrarte en el aquí y ahora que nunca estás presente. Traducido, si tienes dos eventos, A y B, y decides ir casualmente al A, cuando estás en el A, estás pensando ¿qué me estoy perdiendo del B? Y cuando estás en el B, ¿qué me estoy perdiendo del A? Con lo cual no estás disfrutando del presente. Y el naranja que te estaba diciendo yo te viene muy bien para centrarte. Que por cierto, del año 2000 al 2003, casi 2004, no sé qué sucedió, que te dio un vuelco en tu vida y te hizo un poco más, no digo descentrarte, pero sí un poco no estar tanto en casa. ¿Qué sucedió esos 3, casi 4 años? Porque están como muy dispersos en tu vida y es lo que te quiero, como que no querías centrarte o no querías estar en casa o querías disfrutar de todo y luego de todo y nada. Me marca mucho esos, ya te digo, 2000, 2001, 2002, 2003 y casi 2004. Situaciones familiares difíciles, sí. Vale, y es que mucho trabajo. Vale, no. Mucho trabajo que buscaste tener para no estar dentro y distraerte y tener la cabeza alejada, repito, del sufrimiento, del dolor y no digo de la responsabilidad, que eso no, pero sí como que intentar evadirte. De hecho me marca mucho, ya te digo, esos años y que en 2016 hubo un acontecimiento que sí te hizo centrarte. ¿Qué pasó en 2017? El 2017. No. Mi mamá, no. 2016. Me marca mucho en noviembre y diciembre de 2016. Ah, sí. Oye, que yo no lo intento, ¿eh? No, sí, a ver, yo tengo una situación familiar con mi hijo, que mi hijo es psiquiátrico, entonces he tenido unas temporadas difíciles con él. Esa pudo haber sido una de esas temporadas. Vale, y sobre todo me marca mucho finales del 16, me marca muchísimo noviembre, diciembre y enero, febrero y marzo del 17. Como que esa época casi se podía catalogar en tu vida como la apocalipsis de Sandra. Ahí tuve una operación y pues sí, varias cosas. O sea, a mí cuando me coge todo junto. Sí. Vale, ¿sabes por qué? Un mensaje que estoy recibiendo de una persona con energía rosa, eso es energía mujer, pero con un escalón por arriba, me dice, Dani, le viene todo de golpe porque si le vienen de una en una, no lo hace porque se aburre. En cambio, si le viene de 20 en 20, hace todas e incluso tiene tiempo para otras 20. Y digo, wow. Por eso me está diciendo, por eso todo, incluso me dice, incluso de pequeña, todo le viene de 50 en 50, porque si no, me dice, porque si no, se pone así en jarra, porque si no, la niña se aburre. Pues sí, siempre he sido una persona muy activa y cuando me ha tocado pues solucionar, me toca solucionar todo. Todo. De hecho me sale todo. como un gesto de un abanico que se pone delante de ti y hasta que no lo solucionas, no lo cierras. Exacto. Y
un mensaje que nunca había visto esta metáfora del abanico. Me dice que tienes el abanico a medio cerrar, con lo cual te estás agobiando por cerrarlo del todo. Y de tanto obsesionarte con cerrarlo, se te está volviendo a abrir. Y de hecho, un mensaje que estoy percibiendo es: gracias por ser la alegría de casa, porque muchos momentos sin tus gracias, sin tus malos chistes, la existencia en casa hubiera sido un verdadero infierno, que ya lo vivimos, pero gracias a ti, Sandra, te quiero dar las gracias porque pudimos aguantar más tiempo. ¿Entiendes el mensaje? De mujer, ¿de qué tipo de energía? ¿Hombre, mujer? Me viene energía de mujer como muy rígida, muy exigente y muy perfeccionista. Ah, Estoy preguntando por si me dice un nombre y me sale una Rosa. No sé si Rosa, Rosario, Ramona, algo así, no sé qué es. Una R de Roma. no sé quién es. ¿Y quién le gustaba la Pero de Rosa? pronto varias personas podrían decir lo mismo. No, No, ¿quién le gustaba tanto las rosas? Y me dice en los estampados de las faldas. de las faldas. A ver, había alguien que le gustaban mucho las rosas y que quería regalarme muchas rosas. De pronto podía ser esa persona. Vale, es que me marca y Dani, soy la de las rosas, la de las rosas, la de las rosas. Y digo, vale, no te llamas Ay, no, Rosa. sí, ya sé quién es la de las rosas. Dicho de esa manera, ya entendí quién es. Vale. Sí, Digo, Dios mío, que es que por más que le estoy diciendo, encima se está como cabreando diciendo la de es las mi rosas. mamá, Vale, es mi pues, mamá, vale. Ay, Dios es mío. la de las rosas, es mi mamá. Sí, Pues ahí, es esa, la de las rosas, la de las rosas, la de las rosas. Es que claro, lo hace sí. así. Muy. Sí, sí, es mi mamá. Y yo digo que no se me pega. Sí, es que ella me hacía las rosas, o sea, yo tengo un taller de manualidades y ella siempre me hacía las rosas, ella era la especial, la perfecta para las rosas, para las flores, para todo eso. Sí, Vale, es que era sí, muy pesada y la rosa, la rosa, la rosa. dicho de esa forma, sí, ahí Es- caí. Vale, pues es que digo, madre mía, es que casi me pega. Vale, pues ese sería el mensaje que te quiere transmitir y que gracias a ti haber sido, no sé por qué me dice la frase, haber sido la alegría de la huerta. Porque muchas veces sin ti, cuando estabas se notaba, pero se notaba más cuando no estabas. Y te quiere pedir perdón por las veces que intentó cambiar tu conducta, intentó cambiar tu forma de actuar, que para ella no era la correcta. Bueno, me dicen, no era la que yo hubiera hecho, porque para mí su actitud no era perfecta. Me dice mucho la palabra perfecta o correcta, pero ahora desde el otro lado quiero darle las gracias por no haberme hecho caso, porque ahora entiendo que era su vida, era tu vida, hija mía, no era la mía, que muchas veces proyectaba en ti muchos defectos que yo tenía y te los hice tuyos cuando no lo eran. Así que desde ahora te quiero pedir perdón. Y no sé por qué me dice con el tema de la comida
que tienes como, no sé si es un recetario o unas hojas de recetas suyas o algo de comida que podrías prepararte que yo no te dejaba hacer, porque engordan mucho y no es lo que yo consideraba. Con lo cual ahora te puedes comer las cosas que te dé la gana, porque te digo yo que desde el otro lado no estoy comiendo lo que me apetecía. Y muchas veces me reprimía y no te reprimas. Que no digo que tengas ahora, yo lo digo, un mensaje que meto yo como cuña. No es que te estés reprimiendo a la hora de comer, pero sí como que a veces dices, venga, hasta aquí, cuando puedes comer 3 veces más, me dice. Y, a ver, no quiero decir ahora que te cebes como un cerdo, pero sí que cuando te quieras comer y sepas tus límites, que me dice, una cosa que ha aprendido cuando me he ido es a saber sus límites, no solo en la comida, sino que la respeten. Que muchas veces se ha dejado pisar y no ha sido lo que ella le hubiera gustado, y que te has mordido mucho la lengua. Me hace mucho este gesto. Y que ahora intenta, todas las veces que te has mordido la lengua, soltarlo, porque si no, te va a pasar como a mí. Te vas a envenenar con tu propia ira, que es lo que me pasó a mí. Disculpa por haber sido la madre imperfecta, aunque procuré ser la mejor madre. Y me dice, estás siendo mejor madre de lo que fui yo. Wow. Para mí ella era perfecta. Pues, ella sabe todo lo que yo la amaba y la amo todavía. Pues ahí tienes un mensaje de que estás siendo mejor madre de lo que estoy, de lo que yo he podido ser. Así que en ningún momento te lo vuelvas a preguntar ni a cuestionar, que últimamente me marca que te lo has cuestionado mucho estos 2 últimos meses. Sí. Me dice, como con un cachete, me dice no, los 2 últimos meses que se lo quite de la cabeza, que se lo quite de la cabeza. Me está dando más físicamente. Ay. A ver, no digo que me pegue. No, sí, te entiendo. Quítatelo, porque no. Lo estás haciendo, de hecho la palabra que me está diciendo es, lo estás gestionando muy bien. La palabra es gestionar. Ajá. Así que ahí tienes, Sandra, un mensaje bastante potente por lo que he podido percibir. Hermoso, sí. Muchísimas gracias a ti. Muy lindo, una energía muy, muy dulce, muy tierna. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estés bien. Un placer, Sandra. Besitos. Chao. Bueno, muchas gracias, Sandra. Quiero decir que estoy leyendo los mensajes. Gracias, mi reina, gracias. Estoy leyendo los mensajes a los que dicen por ahí en el chat. No están leyendo. Sí, estoy leyendo. No puedo enlazar, dice Monique. Ahí tenés el link, Daniela, de nuestra producción. Te ha enviado, ha colgado en el chat el link para poder ingresar. Yo voy a producir esta consulta, mi querido Daniel, ahora en vivo. Voy a cargar una imagen, por eso lo que pueden llegar a ver al aire es todo el trabajo de cargar una imagen en vivo, ¿no? Así que quiero cumplir con Araceli Esteves. Te voy a buscar la imagen y vos me dirás cómo la recibís. Vamos a ponerla más en cuadro ahí. Creo que ya, a ver si podés estar viendo algo. Vamos a poner así. Ahí tenés una imagen, querido Daniel.
Y me voy a permitir pasar un audio, a ver si podemos compartirlo. Hola Jorge, buenas noches. Soy Araceli Esteves, soy de Capital, vivo en el barrio de Almagro. No hace mucho que soy oyente de tu programa. La primera entrevista que vi fue la de Amalia Novoa y bueno, creo que me enganché ya en tu programa y me quedé para siempre. Muchas gracias, gracias por la programación, me encanta y bueno. Muy bien. Suficiente. Suficiente. Bien, era Araceli, ¿verdad? Sí, Araceli Esteves. Vale, a mí con el nombre me vale, yo apellidos no quiero saber porque me da un poco, me es transparente. Bien, de Araceli puedo ver que es una mujer, por lo que es la energía de la voz, por la vibración sobre todo de la letra A cuando la hablaba, me marcaba mucho que es una mujer que va de fuerte y luego no es tan fuerte. Es decir, que va de Hulk y cuando el bicho verde desaparece se vuelve humana. De hecho, aparenta ser la más fuerte del lugar y es la más débil del lugar. Y respecto a la foto que estoy viendo, sí que me está transmitiendo que es una persona que está en el otro lado y la está como, no digo consolando, pero la está, digamos, ay, ¿qué me ha dicho? Dame un segundo. Está en el otro lado manteniendo a ver si toda la familia está bien, porque él no fue el pilar de la familia, cosa que ella considera que era un bastón en la familia y ella sigue siendo el pilar de la familia. Y le quiere no dar las gracias, no se echar en cara, esto nunca había visto, no se echar en cara, ¿cómo se llama? Unas cosas que está haciendo que sin haber estado él lo hubiera hecho. Es decir, como que le está como preguntando ¿por qué has esperado a que me fuera para hacerlo? De habérmelo dicho, lo hubiéramos hecho juntos, porque él también le hubiera gustado hacer, aunque a ella tenga la sensación de que no le gustaba hacer eso en conjunto. Le estoy preguntando el qué es eso de hacer en conjunto y me marca no es viajar, sino hacer excursiones o senderismo o tema de andar juntos, y ella quiere, no sé si es andar o hacer como una escalada o era un sitio así raro, que tenía como, no digo vergüenza comunicárselo, pero si se lo decía, la negativa le hubiera sentado muy mal y se lo ha callado, y ahora como que está intentando hacer y no sabe si hacerlo o no. El mensaje es: haz esa excursión ya. Así que y si no lo haces me enfado. Esa es la frase literal. Así que ese sería el mensaje que le puedo transmitir. Y que ya para terminar, el mensaje que le quiere transmitir es gracias por haber tenido paciencia conmigo, porque ni mi madre tuvo paciencia para aguantarme. Así que eso sería el mensaje fundamental. Excelente, excelente, excelente. Espero, Araceli, que hayamos podido cumplir con tus expectativas. Juan Manuel Lergo Bacernil, si no estoy leyendo mal, está tratando de ingresar con el enlace. Sería en esta oportunidad la última consulta, porque quiero ser absolutamente respetuoso con lo pautado
previamente con Daniel de 90 minutos máximo de esta charla, porque son jornadas de mucha demanda energética las que tiene Daniel cotidianamente, entonces debemos ser profundamente respetuosos de esto. Así que, mi querido Daniel, vamos a ver si ingresa la solicitud, bien. Si no ingresa la solicitud en algunos minutos, porque hay un delay también, ¿no? Es decir, existe eso del delay, entonces debemos tratar de entender que reciban la posibilidad de ingresar una persona más. ¿Qué quiero decir con esto? Si quieren consultarlo a Daniel, porque hay maneras de tener una consulta privada, un poco más extensa, pero esto es, digamos, una suerte de servicio de extrema gentileza que hace Daniel, breve obviamente, pero comprendamos que existe la posibilidad de contactarlo. Ingresen a su sitio web o a su canal. Miren, es muy fácil, ponen Daniel Usón en el maestro Google y les aparece por doquier enlaces para contactarlo. Así que es muy fácil. Vamos a dar un minuto más a ver si alguien quiere participar. Juan Manuel Lergo Becerril sería, no tengo el enlace, dice. Bueno, si de la producción se lo pueden pasar, es un minuto más y ya cerramos la participación por mencionar antes de el respeto. Perfecto. Para con lo pautado con nuestro querido Daniel. Daniel, acá, bueno, preguntan algo que ya habías respondido con antelación, el tema de los mensajes. ¿Cómo vos traducís una idea a palabra? ¿Cómo es, más o menos, si se puede explicar ese? Porque lo que vos recibís es el mensaje a través de palabras o a través de otro tipo de verbalización, entre comillas. Bien, los mensajes, como has podido ver, los mensajes son muy variados. Pueden ser o con frases, que en esta ocasión han sido muchas frases, con símbolos, pues un bizcocho, pues un gesto así, que son gestuales, es de muchas maneras, y en función de cada persona, de cada energía del otro lado, me está mandando a mí la información para que la persona aquí viva en este 3D lo pueda decodificar y entender, como hemos visto ahora aquí en vivo y en directo en esta pequeña demostración, pues que os he brindado y os he regalado muy gustosamente, porque las personas que han sido voluntarias a salir ahora en estos medios, pues oye, es digno de admirar y muy valientes exponer sus emociones y sus vidas íntimas, porque en verdad son sus vidas, porque oye, es privado y es muy íntimo lo que quieren decir los del otro lado. Los del otro lado no tienen, por así decirlo, vergüenza en comunicarlo, sino que la vergüenza, entre comillas, se pierde en el otro lado porque prima más que la persona de aquí, de la tierra, sane a que pase vergüenza. Con lo cual, si sana y muestra las emociones, como hemos visto aquí en las personas que hemos dado los mensajes, son dignas de verdad de respetar y de admirar la valentía que han tenido al salir y sobre todo al exponerse en estos medios. Daniel, vos ves cómo están las personas del otro lado, el lugar, el sitio, el espacio, vos lo podés describir, es como estamos en esta dimensión, así una pincelada que puedas describirme. Bien, donde están no es un sitio que hay ni espacio ni tiempo, es decir, es algo atemporal y ya te digo, es aposicional, por así decirlo. ¿Qué significa esto?
pues que si yo me quiero trasladar y literal me teletransporto a esa dimensión, ¿qué sucede? Pues que lo que me dejan ver es lo que ellos quieren que yo vea. ¿Qué significa eso de lo que ellos quieren que yo vea? Muy simple. El tema es de que, Dani, muéstrales el bizcocho. Dani, muéstrales los papeles. Dani, muéstrales esto. Es decir, es en verdad lo que ellos quieren que necesita la persona recibir. Cuando te mueres, vas. A ver, yo he estado muerto y lo que es el otro lado, lo que me han dejado ver y percibir es bastante, no digo bonito, pero sí se respira mucha armonía y sobre todo humildad, respeto, paz y lo que aquí no se puede experimentar, un amor incondicional, que es la asignatura pendiente que todos tenemos en este plano. Perfecto, muchas gracias. Le vamos a pedir a Juan Manuel que ¿podemos admitir a otra persona? Yo me voy a llamar, pues están muteados. Yo me llamo Silencio, ¿verdad? Creo que ya. Hola, buenas noches. Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Al final lo he conseguido también. Buenas noches, sí, que esto parece misión imposible. Madre mía. Bueno, encantado de saludarte y de saludaros a todos. Muy buenas, Juanma. Cuéntame, bueno, unas preguntas. Bueno, yo también, a ver, mi intención es conocer si alguien tiene algún mensaje o alguna... Tengo esa inquietud también de poder saber algo de algún familiar o no sé. A ver si... Bien, Juanma, nada más verte. ¿Sabes que tienes el don de la palabra? ¿Sí? Bien, te comento eso porque nada más verla... De hecho, tienes dos. Tienes la palabra, o sea, comunicar, y algo que yo envidio, que es la paciencia. No sé cómo lo harás, bueno, sí que lo sé, pero esas dos cosas las tienes bastante a desarrollar. La paciencia ya te viene innata y el don de la palabra necesitas desarrollarla, ¿vale? Eso sería la primera impronta. De siguiente, te diría que no sé por qué me sale como que, de hecho me salen dos personas. Me sale uno por el lado paterno y otro por el lado materno. Es como que esas dos figuras las echas bastante en falta, ¿vale? La paterna es algo que me está diciendo, Juanma, está todo bien, no le des más vueltas. De hecho, hay algo que te estás cuestionando este año. No sé si ha habido una pérdida este año 2021 que le estás echando culpas a... Me dice, estás echando culpas a todo Cristo y no hay tanto Cristo, por así decirlo. Tenía que haber sucedido y esto es para que tú evoluciones y aprendas a... No me dice aprendas a dejar de ser un niño servidito, un niño servido, pero sí para que aprendas a ser el hombre que tenías que haber sido y por culpa de nuestra... Me dice, por culpa de nuestras creencias, por culpa de nuestras ideas, te tapamos y ahora estás siendo un niño grande. Sí, sí. Y te quiere, lo primero, dar... No me dice perdón, me dice, te quiero dar permiso para que evoluciones en tu lado mature. ¿Qué tiene que ver esto con el inglés? Porque me sale mature. Pues no sé. Vale, es que me sale como mature, no sé qué tiene que haber aquí. A ver, el inglés está, a ver si luego lo pillo, porque no sé si son diferencias, pero bueno, como que tienes que madurar el lado de hombre y sentirte orgulloso del camino que has recorrido, que no te lo estás
creyendo, ni siquiera lo estás disfrutando, que eso me dice que es lo peor. No lo has disfrutado nada. Ha disfrutado el camino, pero ahora está como que en un pause, estás en un stand-by. Sí. Y a ver si me dicen más cosas concretas, porque tanta metáfora a mí me aburre. Dame un segundo, a ver si me dice algo más concreto. Escucha, ¿qué silla se ha roto recientemente? ¿Qué silla? O algo con 4 patas que se ha roto. Juraría que es una silla, un taburete o algo. Porque me marca como que hay una silla rota, o que se ha roto, o has presenciado que se ha roto una silla y no te has reído lo suficiente. Ostras, ahora no caigo. Bien, suele pasar, cuando tengas oportunidad, dice como que ha habido una silla, como una silla como de colegio, o sea, como de instituto, de esos que son como amarillas o verdes, no sé, como que se ha roto una pata, o como que está, de esas que son como cojas, que te ponen muy nervioso. Sí. Y no sé qué silla hay, es que me sale rota. Y no te ríes ahora de tantas... no entiendo el mensaje, yo lo transmito, ¿vale? Luego, perdón, me dice, antes te reías de cosas como que se cae la gente, y ahora eso lo tomas como con más delicadeza y como que te lo llevas al terreno personal. Es decir, no sé qué sucedió, pero no te lleves tanto las cosas al lado personal, y no me fastidies que te has dado un golpe en la puerta. Bueno, ya hace alguna vez me he llevado algún golpe, pero ahora últimamente no. Vale, te digo esto porque cuando le he dicho, por favor, darme datos concretos para que sepa que sois vosotros, y me dice, sí, dile que los golpes de la puerta que se los va a seguir dando. Y digo, ¿sí? Con lo cual, ahí tienes un mensaje para que verifiques. Y me dice, Dani, y encima lo peor de todo es que cuando se dan los golpes en la puerta, son como que vas así y la puerta va en medio y haces ¡pah! Y que no has aprendido a, en vez de ir así de oscuras, que vayas así. Ah, mira. No te des un golpe. Y yo, ¿tú lo entiendes? Ostras, ahora mismo... Es que ahora mismo no. me está impactando mucho el tema de la puerta. Es como que muchos golpes en la puerta. Y digo, ¿dais vosotros los golpes o son los golpes que se da él en las puertas? Y me sale así con un poco chulesco. Me dice, ambas, aire, como muy... Antes era como campechano, ya es como muy, no digo grosero, pero muy macho ibérico. Y digo, ¿eh? ¿Quién es? Porque le estoy preguntando y ahora me dice, por eso ya no te lo digo, pero sí que tiene mucha energía de padre. Sí, bueno, a mí me falta el padre, sí. Es que me sale como muy padre, muy protector y muy hacer las cosas así y se acabó. Y digo, wow, pues el tío mandaba bastante y ahora está como... Por cierto, Juanma, a ver si me da el nombre y me está dando un mote. Tenía la JS de nombre. JS. O SJ. SJ. Bueno, no. No, era Antonio. Pero. Vale, es que tengo esta. Ah, míralo. Aquí lo tengo. O sea, es la primera que me ha venido. Pero luego me viene también como la JS o SJ. ¿Qué es eso? ¿El lugar donde vives? No, JS. ¿O SJ? ¿Qué es? Ya por mí, ¿eh? Ya. Ostras, pues no. Ostras, yo me llamo Juanma y mi mujer Silvia, pero... Vale, vale, ya está.
Es que si no me quedo tranquilo. Ya, pero Bien, lo digo porque me está marcando que JS, sí. ¿quién es F? Ostras. F. Porque me dice, están buscando un F. Están buscando F. F. No sé. Otra. No sé. F. Un nombre propio. F. No, están buscando una familia. Bueno, ya familia yo creo que ya la tengo hecha. Pero, ¿qué ha pasado con la familia? Bueno, la familia tenemos algunos problemas, pero... Vale, o sea, están volviendo, o sea, está buscando volver a ser una F, una familia. Porque estoy buscando la F, me dice, es familia, no es nombre, Dani, no me seas tonto. Insulta bastante este. Madre mía. Pesado. Claro, es que mira, tengo estas letras. Tengo esta. J. Tengo esta. Silvia, sí. Problemas con esto. Sí. Y soy este. Sí. Y no tengo más. Y digo, más clarito, y los problemas de aquí me dice que muy a tu pesar no se van a solucionar, con lo cual no le des más vueltas y no cedas más. Sí. Ya, porque está como cabreado de las veces que estás cediendo y me sale la palabra, bueno, me dice la frase, colega, están abusando otra vez de ti. ¿Tú lo entiendes? Lo tendría que reflexionar porque no lo entiendo ahora todo. Bien, todo. cuando tengas oportunidad, Sí. no digo que hagas aquí el máximo que tienes dentro, pero que sí que digas hasta aquí. La frase que me marca es: marca de una vez las limitaciones, porque si no te vas a sentir otra vez ahora frustrado de las veces que te han abusado moralmente. Sí. ¿Vale? Sí. Así que a coger el toro por los cuernos, que fuerza te sobra, chaval. No es coña, ¿eh? Sí. Pues Juanma, ahí tienes la historia. Pues muchísimas A cuidarlo. Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Oye, Juanma, un placer y gracias por darme la oportunidad. Igualmente, buenas noches. Gracias. Ay, madre. Bueno, muy bien, mi querido amigo. Muy bien, la verdad, tremendo. Simplemente agradecerte profundamente este tiempo. Se nota que hay mucha energía puesta, mucha energía. Y simplemente para cerrar esta conversación, esta charla, me gustaría que nos dejes un mensaje a todos, lo que quieras decirnos, que te surja como un mensaje como para cerrar. Te escuchamos como en misa para cerrar esta conversación, esta charla. No soy cura, ¿eh? No. Bien, yo el mensaje que quiero transmitir es que la muerte lo tienen como tabú, y cuando los tabús existen única y exclusivamente porque a veces la verdad aterra, y no es que tengan miedo de la muerte, sino que tienen ese miedo, se los han creado por falta de información. Y como todos sabemos, tener información es ser poderoso y tener poder. Con lo cual, sería, si tenéis inquietud, dudas o incertidumbres, únicamente recurrir y preguntaros si sabéis quiénes sois. Porque sabiendo quiénes somos, quién es cada persona,
con eso sabemos a dónde nos dirigimos. Y si sabemos a dónde nos dirigimos, cualquier tipo de inconveniente va a desaparecer. Con lo cual, yo hago un llamamiento a decir, por favor, investigamos, por favor, quién realmente somos, no qué creemos que somos. Únicamente sería ese mi llamamiento, y dar las gracias a los que están en el otro lado aguantando estas horas, y a ti, Jorge, por haberme invitado a tu programa, que ha sido un verdadero placer y un privilegio poder canalizar las almas de estos familiares para que por lo menos sanen las personas que están en este 3D. Muchísimas gracias. Sumamente gentil. Así que profundamente agradecido. Y tenés un don de gente muy, muy lindo, una energía muy linda. Así que ha sido para mí un privilegio conocerte. Agradezco a la vida que nos hayamos podido conectar. Así que, querido Daniel, que tengas un lindo descanso. Nuevamente agradecido por tu tiempo en tu ajetreadísima agenda. Y nada más, como dicen por allí los que están en el mundo holístico, gracias, muchas gracias. A vosotros. Hasta Muchísimas siempre. Gracias y un placer. Hasta siempre, mi amigo. Gracias. Que sigas bien. Chao. Señores. Igualmente, buenas noches. Buenas tardes. Ahí está Daniel. Qué gentil, qué gran persona. Lo hemos podido escuchar, lo hemos podido disfrutar y hemos podido entender desde algún lugar lo que es estar conectado con el otro lado. Espero sinceramente que a vos que estás mirando este espacio, este programa, te haya sido de utilidad. Lamento profundamente que no hayan podido entrar todos los que deseaban, pero hay que ser respetuoso con la palabra, ¿no? Es decir, nosotros hemos hablado previamente con Daniel de un tiempo prudencial, porque viene de trabajar todo el día con estas energías, es profundamente agotador, y hemos dado una suerte de espacio como para que puedas contactarlo a su sitio web. Entra a su sitio web y vas a poder contactarlo a través de los canales habituales. Tiene un gran equipo de colaboradores que te van a guiar como corresponde para que puedas tener una charla privada con Daniel. Así que nada, las energías van, vienen, fluyen, surgen, y queda la palabra final de saber. Menuda tarea, saber quién sos. Te la dejo picando. Yo estoy todavía tratando de saber quién soy. Queridos amigos, muchas gracias. Que estén bien, que tengan un lindo descanso. Jorge Luis del Conte. Pareciera que todo se resume en el sonido. La pasión, el dolor, la vida, la muerte. La señal.